evidencia digital tiene una serie de problemas específicos de ella que no comparte con otros tipos de pruebas. Puede ser creada en cualquier momento de la nada. Eso no significa necesariamente que sea una evidencia más difícil de analizar, sino que tiene sus peculiaridades a la hora de gestionar una cadena de custodia. La ventaja que tiene la evidencia digital es que, por otro lado, si la cadena de custodia está bien realizada, se puede asegurar independientemente de la fiabilidad de los actores por los que haya pasado la evidencia después de haber comenzado la cadena de custodia. Las pruebas realizadas sobre las evidencias serán siempre repetibles porque serán pruebas no destructivas. Y además, se podrá reproducir la evidencia todas las veces que sea necesario para que todo el que sea procesalmente pertinente tenga acceso a la evidencia sin que por ello se degrade esta. Os damos la bienvenida a INEAF Hablando, un espacio en el que hablaremos sobre cuestiones de interés jurídico y general, como puede ser la cuestión que hoy nos ocupa sobre la cadena de custodia de las evidencias digitales. Nos adentraremos un poquito más para entender la importancia de la cadena de custodia en las evidencias digitales y conocer la forma de preservarla. Lo haremos de la mano de David Santo. David es doctor ingeniero en informática e ingeniero en organización industrial con más de 25 años de experiencia profesional, más de 15 años como perito informático, profesor asociado a tiempo parcial en la Universidad de Málaga, habiendo impartido tanto docencia reglada como seminarios en varias universidades de España y Brasil, con más de 25 cursos de informática forense entre ellos. Decano del Colegio Profesional de Ingeniería e Informática de Andalucía desde el año 2017. Coautor de la norma UNE 1970-10-2015, Criterios Generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre tecnologías de la información y las comunicaciones, y la norma UNE 1970-01-2019, Criterios para la elaboración de informes periciales. Es también autor de más de 400 artículos técnicos en revistas especializadas en su sector y de varios libros de informática, 3 de ellos Auditoría y Seguridad Informática, y docente de cursos de informática forense y peritaje en varios colegios profesionales y en diversos másters. Bienvenido, David. Es todo un lujo contar hoy contigo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Después de toda esta información, enfocar la temática del tema, vamos a hablar de la cadena de custodia en las evidencias digitales. Entonces, quisiera empezar por algo, pues a lo mejor muy obvio, pero para ponernos en contexto. David, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un procedimiento de trazabilidad controlada por el cual nos aseguramos la preservación de la parte procesalmente pertinente de la prueba. La idea, el concepto detrás es tener un acceso inalterado a la evidencia digital, que cuando tanto los peritos como el juzgado, como quien competa, quien sea procedente, tenga acceso a lo mismo que se pudo obtener en el momento inicial. Bien, entonces, ¿por qué es importante todo esto en el caso de las evidencias digitales, esta cadena? En genérico ya es importante y esa es la base de por qué es especialmente importante en el caso de las evidencias, de las evidencias electrónicas, digitales. En principio partimos de lo que es el principio de la base de la mismidad, el hecho de que cuando algo va a la sala, al juicio, tiene que ser lo mismo que se intervino en el momento original. Y eso tiene que estar accesible, igualmente inalterado, a través de todo el proceso. De ahí nacen principios como el principio de contradicción, que la otra parte, la parte que no aporta el material, sino la parte, o la evidencia, sino la parte a la cual la evidencia igual no le interesa o no le conviene, pueda discutirla. Y el principio de igualdad de armas, que se pueda defender la parte que no ha aportado a la evidencia, porque, oye, yo quiero comprobarla, yo quiero ver si es real, yo quiero ver si dice lo que usted está diciendo que dice. ¿Qué pasa con la evidencia digital? El problema que tiene la evidencia digital es que es muy fácil de falsear. Se puede crear de la nada, se puede crear con antelación, antes de que ocurra algo después. Y además tiene un problema adicional, que es
extraordinariamente... puede ser técnicamente muy complejo de analizar si esa evidencia ha sido o no ha sido alterada. Claro, en el momento en el cual yo tengo el problema, o mejor dicho, los actores procesales tienen el problema de que tienen una prueba que es muy complicado ver si ha sido alterada y es muy fácil de alterar, pues la cadena de custodia pasa a ser especialmente importante. Perfecto, entonces, ¿podríamos asegurar esta cadena de custodia, digamos, con las evidencias digitales? Sí se puede si se hace correctamente, y la base de todo esto es el cálculo de lo que se llama la función hash. ¿Y qué es el hash, David? Porque, a ver, para los que no estamos muy familiarizados con estos términos, te agradecería que nos pusieras un poco en contexto y nos explicaras eso del hash. Bien, la explicación rápida, pero no comprensible directamente, es que es una función unidireccional, que no vamos a ir por ahí, vamos a entenderlo de otra forma. Supongamos que tenemos la clara y la yema. Es muy fácil coger un tenedor, bla, 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 le doy y tengo una tortilla. Es muy fácil, prácticamente todo el mundo es capaz de hacerlo. Pero decimos, bueno, ya lo has hecho, ahora yo quiero que hagas la operación inversa. Es decir, que a partir de la tortilla me separes la clara y la yema. Y ahí es donde tenemos una cosa muy complicada. Es importante entender este concepto de función unidireccional, que es muy fácil de calcular en un sentido, pero en el otro es extraordinariamente complicado, si no imposible, ¿vale? Aquí, igual que tenemos un salto de la física a la ingeniería industrial, aquí es donde tenemos el salto de la matemática a la ingeniería en informática, que es el tema de la computabilidad. Vale, muy bien, algo existe o no existe, pero ¿puedo calcularlo? Entonces el hash básicamente es una cadena de números y letras, un resultado de hacer un cálculo sobre algo. Yo interpreto que mi dato, el dato, por ejemplo, un volcado de un disco duro es un dato. Sí. Pues el volcado en sí, en bloque. Sí. Yo le aplico un cálculo y ese cálculo me va a dar una cadena cortita. Y yo ese cálculo en una dirección lo hago con mucha facilidad, pero en la otra el cálculo no es posible o bien es extraordinariamente complicado de hacer, hasta el punto que, aunque sí, en teoría es posible, en la práctica no es realista. Si te va a llevar más tiempo de la edad del universo, pues evidentemente, aunque teóricamente existe forma de hacerlo, en la práctica no es computable. En la práctica es como si no pudieras hacerlo. Aquí hay que tener en cuenta que, claro, cuando yo calculo un hash, recordemos que cogemos, es como resumir. Yo tengo mi fichero, mi volcado de disco duro, mi dato a lo grande, y yo lo convierto en una cosa chiquitita. Claro, más de una cosa grande puede generar la misma cosa chiquitita, porque no estamos hablando de un algoritmo de compresión. Estamos hablando de que varios archivos distintos pueden tener el mismo resultado de cálculo de la función hash. Dicho de otra forma, con varios huevos distintos, sí, puedo obtener exactamente la misma tortilla, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el chiste del hash no es solamente que yo puedo hacer el cálculo en una dirección. El chiste del hash está en que si yo cojo mi archivo original, mi información original, mi evidencia digital original, y le cambio 4 cositas intencionalmente, me va a salir un resultado completamente distinto. Es más, aunque en teoría yo debería poder, en la práctica, hablando de computabilidad, a la hora de definir la computabilidad de qué puedo calcular realmente, yo no puedo, en la práctica, lo vuelvo a decir, modificar algo voluntariamente de tal forma que luego yo, modificando otra cosa, compense esa primera modificación para obtener exactamente el mismo hash. Es decir, aunque en teoría, formalmente, 2 archivos distintos me pueden generar el mismo hash, en la práctica yo no tengo cómo modificar algo para compensar aquello que modifique para generar exactamente el mismo hash. Y esa es la filosofía y la idea detrás de la función hash, que no vas a poder controlar lo que te sale al otro lado. Por lo tanto, no puedes intencionalmente modificar el archivo para que te salga el mismo hash, y por tanto, si coincide el hash, tú tienes seguridad total de que el archivo original no ha sido alterado. No porque no exista más de un archivo original que tenga el mismo hash,
sino porque tú no tienes cómo, que ahí es donde está la clave, modificar el archivo original para que el hash se mantenga exactamente igual. Vale, entonces, David, ¿todos los hashes serían válidos? No, es que esa es la clave. Cuando se trabaja con temas de hashes, hay un trabajo muy importante al mismo tiempo que se hace un hash para verificar que el hash no ha sido alterado. Claro. Hay que tener en cuenta que esto que estoy hablando de las funciones unidireccionales no es solamente tema de hash, y también se emplea para la criptografía de clave pública. Hay muchos usos en los cuales y se hace mucho trabajo para, entre comillas, intentar sabotear el sistema. Es decir, hay mucha gente que está trabajando para intentar que algo que no funcione, lo que está funcionando, y para intentar romperlo, para intentar decir, bueno, vamos a ver cómo nos lo cargamos. Entonces, hay hashes que en determinadas fechas se ha encontrado una forma de encontrar lo que se llama una colisión. Una colisión es que yo puedo modificar un archivo para que, modificando otras cosas dentro del mismo archivo, tenga como resultado el hash original, ¿vale? Esto es más fácil, evidentemente, cuanto más grande el archivo, porque hay más parte que, como no es procesalmente pertinente y no tiene a lo mejor importancia semántica, yo puedo tocarlo para compensar lo que toqué. No es lo mismo, por ejemplo, un disco duro de 4 teras, que a mí me interesa un archivito y el resto lo puedo modificar como me dé la gana en principio, a decir, no, es que tengo un archivo, un PDF, que ocupa 128K y que toque como lo toque, lo voy a romper en cachitos. A partir de aquí ya estamos entrando en el momento que yo teóricamente, o mejor dicho, yo hago un experimento que demuestra que puedo hacerlo en un caso, por muy forzado que sea ese caso, automáticamente ya dejo de confiar en el hash. De esa fecha en adelante, porque alguien ha dicho, oye, que por ahí se puede hacer. Eso no quiere decir que todos los hashes que todos los hashes que estén, entre comillas, comprometidos, dejen de ser fiables. Lo que quiere decir es que en el momento que un hash deja de ser fiable, de ahí en ese en adelante se dice, oye, no lo vamos a utilizar más, porque en cualquier momento esto puede dejar de serlo. De forma total. Hashes, por ejemplo, que ya se han abandonado, que ya no se utilizan, porque ya no nos lo creemos, son el MD5, SHA0, SHA1, ¿vale? Son hashes que en principio, esto no es que tú puedas pulsar un botón y deshacerlo, no funciona así, pero como un investigador ha demostrado que hay un caso en el cual ha conseguido encontrar una colisión o ha encontrado una forma de generar colisiones con más tiempo, más coste, pues entonces dice, bueno, pues vamos a dejar de utilizarlo. Hay otro que, como por ejemplo el SHA2 o el SHA3, que el SH3 no es el heredero de SHA2, que son completamente distintos. Exactamente. Se consideran no vulnerados, es decir, se considera que ahora mismo nadie sabe cómo conseguir una colisión por muy flexible que seamos aceptando el término, ¿vale? Hay que tener en cuenta también otra cosa, que yo puedo emplear simultáneamente dos hashes. Yo puedo decir, no, yo empleo el MD5 y el SHA0. ¿Qué pasa? Que el MD5 está vulnerado. El SHA0 está vulnerado. Los dos presentan colisiones. Pero si yo utilizo simultáneamente los dos, no hay una forma de generar simultáneamente una colisión en los dos. Por lo tanto, muchas veces utilizando más de un hash, te aseguras el hecho de que no tienes colisiones y por lo tanto te aseguras la inalterabilidad de la prueba. Teniendo en cuenta eso, que dice, bueno, se publica ahora una vulnerabilidad o se publica una colisión. Eso quiere decir que a partir de ahora dejamos de utilizarlo, pero si había ahí un archivo que se le calculó el hash hace 5 o 10 años, no me va a preocupar lo más mínimo. ¿Por qué? Porque que hace 5 o 10 años el archivo era seguro porque o el hash era seguro porque nadie sabía cómo calcular la colisión. Reiterando que, por ejemplo, el MD5, que es un hash que está más que colisionado, por poner un ejemplo del más vulnerable de todos, para archivos pequeños que no tienes como, entre comillas, hacer compensaciones, por un momento determinado pues nos podemos fiar. Para archivos grandes o en genérico, un SH2, un SH3, es que nos tenemos que fiar. ¿Por qué? Porque formalmente se puede demostrar el hecho de que es que me tengo que fiar porque no hay colisiones. Vale, entonces, según esto que me explica David, si el hash está calculado, o sea, si nosotros ya tenemos el hash calculado, ¿eso nos daría la tranquilidad o podríamos asegurar que la evidencia digital no se ha alterado? Esa es la clave.
En el momento que yo he calculado el hash, tengo total y completa seguridad, y aquí viene la clave, de que lo que yo tengo entre manos es exactamente igual, literal, hasta el último 0, hasta el último 1, de lo que había en el momento en el que se calculó el hash. Y esta es la clave, y esto es lo que no se entiende muchas veces. Es tan importante el cálculo del hash como saber en qué momento se calculó. Porque el hash no me dice nada de qué pasó antes del cálculo del hash. El hash lo que me está diciendo es que lo que tienes entre manos es exactamente igual a lo que había cuando se calculó el hash, independientemente de las manos de por quién ha pasado. ¿Esto qué significa? Que si yo cojo un archivo y se lo doy a la parte que le perjudica, se lo doy a una persona muy mala, se lo doy a alguien que voluntariamente va a querer manipular la prueba con toda la maldad del mundo, me va a dar igual. ¿Por qué? Porque yo calculo el hash y si me sale igual que el hash de antes de dárselo, no ha podido alterarlo. Que luego no sabemos si sacó copia, se tiró un mes intentando alterarlo y cuando vio que no conseguía que le coincidiera el hash, dijo, mira, esto es imposible. Eso me da igual. Me da igual cómo se haya almacenado, me da igual cómo se haya transmitido, me da igual perdón, quién lo haya almacenado. Claro, esta es la gran diferencia con la prueba física. Porque si yo tengo una pistola o yo tengo una bolsita de una sustancia desconocida y la sustancia va pasando de mano, le pierdo el control, no existe ese procedimiento de trazabilidad controlada del que hemos hablado al principio, nos damos cuenta de que cuando llega el momento que llega el análisis y sale, por ejemplo, que es cocaína o que es harina, le digo, bueno, esto es cocaína o es harina, pero ¿en qué me aseguro yo o qué me asegura que esto coincide con lo que había originalmente? Claro, y ahí es donde dice, bueno, ¿quién lo ha gestionado? ¿Por las manos de quién ha pasado? En la prueba digital no, simplemente calculas el hash y dices, esto es exactamente igual que lo que había en el momento que se intervino. Ojo, reiterando que la evidencia digital pudo haber sido manipulada antes del momento del cálculo del hash. Lo uno no quita lo otro. Sí, bueno, lo que nos aseguramos es a partir de la creación del hash. Exactamente la mismidad desde que se calcula el hash hasta que originalmente, hasta cada una de las veces que yo digo voy a realizar una prueba pericial, pues calculo el hash y compruebo que lo que tengo es exactamente lo mismo que se intervino. Eso, no más, pero tampoco menos, es lo que me asegura el hash. Vale. Entonces, David, una vez que tenemos creado el hash, ¿cómo se trabaja con las evidencias digitales? Cuéntame un poquito la mecánica, la dinámica. Reitero, lo primero es que el hash hay que calcularlo cuanto antes y con todas las garantías procesales. A partir de ese momento, ya según de lo que se trate, sea un tema laboral, sea un tema penal, normalmente en temas penales no calculamos nosotros los peritos, el hash lo calcula la policía, ¿vale? Pero en tema de mercantil hay otras metodologías, otras mecánicas, pero entonces siempre se calcula cuanto antes y según de lo que se trate, se sacan 2 copias, 3 copias, 4 copias del archivo, ¿vale? Lo que se hace es que se emplean programas o se emplean sistemas que mientras que están generando la copia, están calculando también el hash de la copia. Vale. O sea, básicamente, no vayas a haber calculado el hash correctamente del original, estupendo. Y luego te dejes la copia. Exactamente, ya la has copiado mal, se ha grabado mal por cualquier razón y es la copia, entre comillas, original la que no cumple el hash. La has liado. A partir de ahí, esa entre comillas copia pasa a ser tu original. Es sagrada, no se toca. Jamás, bueno, no se toca de no practicas pruebas sobre eso porque para ti es un original. Es decir, tú a partir de ahora, siempre que quieras hacer algo, lo que haces es coges tu, entre comillas, original, que recordemos que es copia del original, y le saca una segunda copia. Y ahora dice, bueno, eso es mucha copia. No, porque como el original y la copia son idénticos, por copiarlo no se degrada, yo puedo sacar todas las copias que quiera. Entonces, siempre vas a lo defensivo, a decir, voy a protegerme de meteduras de pata, de problemas, y tú coges tu original, sacas la copia. ¿Y qué haces ahora? No te fías y calculas el hash de la copia que has generado. ¿Te sale lo mismo? Estupendo, vamos bien. Ahora practicas tu prueba
sobre esa copia de la copia, porque luego lo voy a decir, tu copia del original para ti va a ser tu original. Vale. Practicas todas las pruebas que estimes procedentes y ahora, según mecánica, cómo trabajas, puedes destruir esa copia de la copia y generar una copia de copia nueva para practicar otra prueba distinta, o si por la naturaleza puedes permitirte hacer alguna cosa más, la haces, ¿vale? Pero en caso de duda, destruyes la copia de la copia y vuelves otra vez a sacar una copia del original y le calculas el hash. A partir de ahí, según un momento determinado, otra parte quiera practicar una prueba, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un acta notarial, o va a haber un informe pericial de volcado, o va a haber en el propio proceso judicial aportado por la policía los hashes, y a partir de ahí tú, como perito entre comillas de la otra parte, o como encargado de verificar lo que sea de la otra parte, entonces nos encargamos los peritos, pues tú lo primero que haces, ¿qué es? Lo primero que haces es decir, dame la copia y ahora le calculo el hash. Que me coincide el hash calculado con el hash que consta en el acta notarial, en la pericial de volcado, pues estupendo, yo sigo trabajando. Yo sé que lo que tengo es exactamente lo mismo que había en el momento que se extrajo. ¿Que no me coincide? Pues digo, oye, dame una copia buena, que no esté modificada. Oye, que igual se ha modificado porque ha habido un problema. Tendrías tú que haber tenido la deferencia profesional, para no hacerme perder tiempo, de haber calculado el hash al generar copia para darme una copia, que el hash sea correcto. Y dice, voy a suponer que ha sido bueno y que no me has manipulado la copia, pero dame una copia que el hash coincida. De tal forma que cualquier actor del proceso en cualquier momento puede o él comprobar o contratar a alguien o encargar a alguien que lo compruebe, sí, que la prueba sigue, la evidencia digital, perdona, sigue siendo completamente inalterada. Que entra luego un perito de tribunal, nombrado por el tribunal, pues exactamente lo mismo. Coge el volcado, porque hay que tener en cuenta que a efectos prácticos de un disco duro, de un medio físico, lo que voy a tener es un volcado forense. Y ese volcado forense, como al final del día es un fichero, claro, pues se le puede calcular el hash exactamente igual que a una imagen, exactamente igual con un fichero de texto, exactamente igual con un PDF, pues un volcado forense como fichero, le calculo el hash. Entonces, en un momento determinado, coges, te viene, le calculas el hash, practicas tu prueba y ahí se acabó. Esa es normalmente la mecánica de trabajo, teniendo en cuenta que A, calculamos el hash cuanto antes, sí. B, siempre antes de trabajar comprobamos el hash, C, siempre trabajamos con copia de copia, sí. O sea, en el momento que yo me quedo con mi copia pasa a ser mi original, y lo más importante, siempre que hacemos una copia, calculamos el hash para verificar que no estamos durante el proceso degradando la prueba por alguna razón. Vale, entonces, el haber calculado el hash, ya tenerlo calculado, ¿cómo le afecta eso a la evidencia digital? Bien, eso es muy, muy interesante, porque en principio tenemos varias cosas. La primera y más importante, que ya lo he comentado, la prueba no se degrada. Vale. Pongamos, por ejemplo, que la copia no degrada, que tenemos una pistola. La sí. pistola se ha cometido un delito, presuntamente se ha cometido un delito, o se ha cometido un presunto delito con la pistola, y yo tengo una pistola y yo tengo una pistola. Punto, no hay más. Es decir, si en algún momento determinado se quiere practicar una prueba, oye, dame la pistola, practico la prueba, te devuelvo la pistola. Hay una pistola. En cambio, con la evidencia digital, tú puedes crear todas las copias que quieras y todas las copias van a ser exactamente iguales. Además, puedes comprobar que es exactamente igual y asegurar que es exactamente igual. Lo cual esto es importantísimo. Rebobinemos, recordamos el principio de contradicción, recordemos el principio de igualdad de armas, de forma que la prueba digital bien gestionada, la evidencia digital bien gestionada, nos está permitiendo asegurar un principio de contradicción, un principio de igualdad de armas. No solamente la mismidad, que también nos la está asegurando, reitero, en el caso de que hayamos calculado el hash, pero es que es más, es que mágicamente la práctica totalidad de las pruebas periciales que yo puedo practicar pasan a ser no destructivas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se comprueba si el polvito blanco es harina o es cocaína, pues se tiene que grabar, se tiene que haber peritos de ambas partes. ¿Por qué? Porque tú practicas la prueba sobre el polvito blanco y al final de la prueba ya no queda polvito blanco, hay menos polvito blanco.
con lo cual te estás cargando la prueba. Claro. Entonces, la prueba la vas a poder practicar un número limitado de veces. Evidentemente, si tienes 1 kilo de polvo blanco, vas a poder practicarla más veces, y que si si tienes menos, 1 gramo, claro. Pero cada vez que practiques la prueba te va a quedar menos polvo blanco. Claro. Las pruebas son destructivas. En cambio, en informática, cuando trabajamos con las evidencias digitales, las pruebas no son destructivas normalmente. ¿Por qué? Bueno, las pruebas, y ahora viene lo interesante, las pruebas normalmente son destructivas por el principio de local, el principio de transferencia, pero ¿qué pasa? Como yo puedo hacer copias idénticas y yo nunca trabajo sobre el original, a efectos prácticos, las pruebas no son destructivas. Reitero porque os rebobino, porque así es complicado. Realmente en informática, por principio de local, todas las pruebas, o prácticamente todas, son destructivas. Pero en el momento que yo puedo sacar copias idénticas y puedo sacar infinitas copias idénticas, a efectos prácticos las pruebas pasan a ser no destructivas. ¿Por qué? Porque yo tengo mi original, lo copio exactamente igual, le practico la prueba, me da igual ya que sea destructiva o no, sobre la copia, y cuando ha terminado me cargo la copia y vuelvo a generar otra copia. Pero siempre va a tener el original exactamente, intacto. Teniendo en cuenta que mi original no es el original intervenido, es la copia del volcado. Como puedo sacar infinitas copias, no se degradan y todas son exactamente iguales, pues puedo practicar todas las pruebas que yo quiera, asegurando además la inalterabilidad de la prueba. Estoy asegurando la mismidad. Es decir, yo estoy haciéndole perrería. Oye, pues ya está, pues se borra y se copia de nuevo. Con lo cual yo estoy extraordinariamente tranquilo de que estoy manteniendo unas garantías procesales siempre y cuando, reitero, que compruebe el hash cada paso y siempre y cuando, reitero, haya calculado el hash todo lo pronto que sea posible, porque lo que ocurre antes de que se calcule el hash no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Claro. Bueno, David, ¿y cómo sería esa mecánica de cálculo del hash? ¿Cómo se hace ese cálculo? Vale. En principio, porque aquí normalmente se distingue entre lo que es el analista forense y lo que es la primera intervención. El hash lo calcula el que practica la primera intervención. La primera intervención, para que nos entendamos, todo lo que intenta es preservar. Cuando tú vas a calcular el hash, que es la parte inicial, corresponde a esa primera intervención en la cual tú realmente no vas a hacer ningún análisis forense, no vas a practicar ninguna prueba, tú solamente vas a asegurarte de que preservas la prueba, la evidencia digital. Ese es tu único objetivo, exactamente. Entonces, cuando tú vas a hacer ese primer cálculo, tú no estás pensando en la prueba que tienes que practicar. Tú no estás practicando pruebas. Tú lo que estás simplemente es concentrado en preservar, en cálculo de hash y asegurar que dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, cualquier perito puede sin ningún problema practicar todas las pruebas que quiera sobre esa evidencia que tú has preservado, sí, y va a ser exactamente igual que si hubieras conservado esa habitación en el tiempo. Exactamente, va a ser un buen trabajo. En penal normalmente esto lo hace la policía o la Guardia Civil. Aquí hay que hacer matices porque hay algunos escenarios muy tasados en los que los peritos o los peritos que no formamos parte de la fuerza y cuerpo del Estado, hacemos algo remotamente parecido, pero por regla general en penal eso lo hace la policía. Nosotros en penal no debemos tocar nada, los peritos, porque eso es función de la policía, no nuestra. Y por reglas generales no toques nada y llames a la policía, básicamente. ¿Qué pasa en mercantil? ¿Qué pasa en laboral? Que en mercantil o laboral sí es cierto que los peritos somos los que hacemos ese cálculo. Entonces, ¿cómo funciona esto normalmente? Pues normalmente vas a la oficina del cliente o te acercan el material o lo que corresponda. Se puede o no se puede hacer en presencia de notario. La diferencia en principio es muy pequeña en operativa. Es más en tiempo que te lleva, sí, que en operativa en sí. Entonces, lo que haces normalmente es que coges, te llega el equipo, fotografías el equipo, identificas el equipo, por ejemplo, en laboral, y identificas el puesto de trabajo, para que no digan, oye, que ese no es mi puesto de trabajo. A lo mejor luego resulta que no es su puesto de trabajo. Entonces tú identificas dónde está el equipo, identificas el equipo, le sacas foto al equipo, desmontas el equipo. Por poner un ejemplo sencillito de hacer un volcado forense y un cálculo de hash de un disco duro a un trabajador, que es el caso más sencillito. Le sacas foto, desmontas el disco duro, identificas el disco duro sacándole foto, sí, ¿vale? Y luego yo en concreto tengo un maletín forense que utiliza una herramienta que se llama Caine.
Cada uno trabaja con la que hay muchas herramientas, todas son intercambiables en la práctica. Todo es cuestión de que hay gente que le gusta más una cosa, que gente que le gusta más otra. Entonces, cojo, pincho el o los discos duros y normalmente pues lo que haces es pinchas 2 o 3 discos duros de destino, ¿vale? Donde el disco, en algún lado tienes que grabar el archivo archivo forense del disco duro que estás volcando. Entonces, a veces es uno para el encargante del informe y otro pues para depósito en notario, o el otro es para enviarse, incluso para que yo lo deposite, para que luego se lo entregue a quien sea, o para mandar para el juzgado, a saber. Normalmente se hacen como mínimo 2 o 3 copias. La tercera sí, me han encargado también un análisis forense. Entonces, una copia para el encargante del informe, del volcado forense, otra copia para mí y otra copia para custodia. La custodia realmente, si has calculado el hash, no es importante, por lo que he explicado. Lo que pasa es que el mundo de derecho todos sabemos que tiene sus inercias y entonces pues siempre es mejor que el disco duro te lo guarde un notario, te lo custodie un notario, a que el disco duro, pues, porque tienes que dar menos explicaciones en un momento determinado, pero tenemos que ser honestos. Se lo puedes dar al tío más macarra que te va a dar exactamente igual, porque si el hash se preserva, la prueba se preserva. Entonces, coges, lo conectas, enciendes y lanzas el cálculo del hash. El cálculo del hash, normalmente yo en concreto utilizo una herramienta dentro de Caine que lo que hace es que me calcula el hash del origen, me genera en paralelo los volcados forenses, uno en cada disco duro que yo le he pinchado, y me calcula el hash del destino. Y verifica que el hash de forense, el hash de inicio y el hash de destino de todas las copias es exactamente igual. Luego me genera un archivo histórico que graba en el propio disco, en el que dice cuándo se comenzó, cuándo se terminó, cuánto tiempo ha durado. El hash calculado, yo normalmente los calculo todos, yo calculo 3 hashes normalmente. ¿Por qué? Incluido el MD5. Y dice, bueno, es que el MD5 me ha dicho usted hace 3 preguntas que es vulnerable. Sí, pero por calcular no pasa nada. Entonces, ya que me pongo a calcular, yo los calculo todos. Exactamente, bueno, y así, si me rompen el que yo prefiero, pues que no es el que yo prefiero, es el que yo prefiero y otros 2 más antiguos, exactamente. Seguimos entonces. Pues, ¿qué pasa? Que normalmente cuando estás en presencia de notario, lo que el notario ni puede ni debe entrar a valorar, hacer una valoración crítica de lo que estás haciendo. El notario está para dar fe de lo que ve, oye y percibe. Punto. Eso es lo que dice el reglamento de notaría. Entonces el notario no va a poner, está volcando un disco. El notario lo que quiere es que vea la pantalla y normalmente tú tecleas una cosa y le dices al notario, venga. Y el notario te ha visto teclear eso, saca foto. Normalmente, conmigo los notarios suelen hacer eso. Es más cómodo para todos. Saca foto y luego las actas notariales son foto, 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 foto. Estas fotos las he sacado yo, todo esto se ha hecho en mi presencia, no entra a valorar. Abre los discos duros de la funda que vienen cuando los compras delante del notario. Y luego es muy importante, que es la clave cuando interviene un notario, que haga constar que en la pantalla ha aparecido un hash en concreto. Porque aunque en el mundo del derecho se sigue valorando lo que es la tenencia física del disco, a la hora de la verdad, lo importante es que en el acta notarial figure los hashes calculados. Y aparece esto en pantalla. Perfecto. El notario no hay que meterlo en camisas de 11 varas, de entrar a valorar si se ha calculado un hash, o se ha calculado un hush, o se ha calculado un hish. El notario lo que tiene que hacer es decir, esto es lo que me aparece en pantalla. Y luego ya el perito de la otra parte es el que le toca interpretar, esto ha sido un cálculo de hash y el hash que sale es este. A partir de aquí, los que emplean una máquina física, el hash te sale en una pantallita, cada uno tiene su mecánica. Lo importante es que el notario saca la foto y digo, esto es lo que ha salido. Ya está, no hay más. A partir de ahí, ya tenemos el hash calculado, las copias las repartimos, y luego ya pues el analista forense, el que se encargue de practicar la prueba, ya cuando le llegue la copia, que el analista forense puede no estar en esa habitación. Da igual. Claro. Da igual. ¿Por qué? Porque es lo primero que hace, copia, y lo primero que hace es decir, no me fío lo más mínimo. Y como no me fío lo más mínimo, ¿qué hago? Calculo el hash. Y ahora, calculo el hash y digo, vale, me coincide el hash. ¿Practico la prueba? No. Saco copia y me pongo,
calculo el hash de la copia y cuando la copia me dé el hash, entonces me pongo a practicar la prueba sobre la copia de la copia que me han dado. Volvemos otra vez a la respuesta a la pregunta anterior. La mecánica en principio parece engorrosa, pero cuando entiendes el porqué es muy simple. Es decir, me dan copia, compruebo, me dan compruebo, copia, compruebo y me pongo a trabajar. Hago cualquier cosa, borro, copia, compruebo y me pongo a trabajar. La mecánica luego es muy sencilla y eso, reiterando, asegura mismidad, asegura igualdad de armas y asegura un principio de contradicción. Es decir, eso da una serie de garantías jurídicas bastante importantes a las partes involucradas, a pesar de toda la problemática que tiene la evidencia digital. Con lo cual, y volviendo a una pregunta que me hiciste antes, la evidencia digital pasa de ser un problemón en el mundo del derecho porque se puede crear a priori, se puede crear de la nada, es muy complicada de validar y con la presencia de ese peritaje, con la presencia de ese hash, pasa de ser una evidencia muy complicada de valorar a ser una evidencia que te asegura un montón de propiedades positivas para el derecho que la evidencia física no te asegura. Exacto. Hasta que no saquen la máquina de Star Trek para copiar objetos físicos, la clonadora, la no evidencia digital exactamente no tendrá las ventajas procesales que tiene la evidencia digital. Perfecto. Y qué curioso todo esto, David. ¿De qué se puede calcular el hash? Bien, la parte lógica de la parte física. Vamos a ver, porque eso sí nos suena un poquito raro, pero vamos a explicarlo. Hay cosas que obviamente el hash es obvio. Por ejemplo, un fichero de texto, un punto doc, un punto PDF, una imagen, de todo eso se puede calcular el hash, ¿vale? De un disco duro se puede calcular el hash, del disco duro físico no, del cacharro, del ladrillo, sí. Pero el ladrillo normalmente no tiene, vamos a decir, información que a mí me valga para mucho. Yo normalmente lo que hago, o lo que puedes hacer es haz el volcado forense y le calcula el hash a la información lógica, que quieres hilar fino o porque interesa procesalmente. Lo único que no está en principio es una información de una cosa que se llama smart, puedes volcarla con otro comando y también puedes hashearla. Es decir, todo lo que es el contenido lógico, tanto a nivel de contenido de disco como a nivel de históricos internos de uso que vas a recuperar con unas SmartMount Tools o en cualquier herramienta, son cosas software que en el momento que generas el fichero le haces el volcado. Pero en el momento que le haces el volcado, le calculas el hash, ¿vale? Luego nos vamos a cosas más complicaditas. Por ejemplo, el SSD se dice mucho. Es que el SSD no se le puede calcular el hash, patatín, patatán. No, vamos a ver. El SSD tiene trampa para el cálculo de hash. Pero eso no significa que no se le pueda calcular. Los SSD son unos discos que tienen una cosa interna que se llama el trimming. Esos discos duros, cuando tú no los estás utilizando de meterles carga, se, entre comillas, abarajan. Realmente ellos dicen autorreparar, realmente es barajar, porque los discos duros de SSD tienen el problema de que si tú castigas mucho una misma posición de escritura, ¿sí? Esa posición se quema. Entonces ellos lo que hacen es internamente, esa es la palabra, sé que no es muy técnico el término, pero es más comprensible. Se barajan para impedir que determinadas zonas se sobrequemen. Y las partes que no están siendo utilizadas del disco, puedes ver cosas distintas según el momento en que la leas. ¿Eso quiere decir que no se puede calcular el hash? No. Eso quiere decir que si yo le calculo a un disco físico el hash en un minuto 1 y si lo calculo en el minuto 5, me van a dar cosas distintas. Pero eso no es un error del hash. Eso es un error de lo que estás entendiendo que es el hash. Porque el hash no te asegura que el cacharro sea igual. El hash lo que te asegura es la integridad del volcado. Por lo tanto, si dice, bueno, es que yo no puedo calcular el hash de un disco porque me cambia a los 5 minutos. No, eso no es problema. Vamos a ver. El hash del disco en el minuto 0 corresponde con lo que ocurría en el minuto 0 y el hash en el minuto 5 ocurre lo que ocurre en el minuto 5, claro, es lo obvio. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace normalmente es decir, voy a utilizar un programa que me calcule el hash mientras que está haciendo el volcado. Es decir, que lea del disco, sí, calcule hash, escriba, calcule hash de destino. No que me calcule varias veces porque entonces, claro, el programa nunca va a terminar. Eso no va a terminar bien. Entonces, cuando tú utilizas el programa apropiado que lo calcula siguiendo la secuencia apropiada, no tienes ese problema. ¿Es que el disco duro físico 5 minutos después va a tener un hash distinto? Sí.
porque el disco duro, el SSD, dentro de 5 minutos más tarde tiene un contenido distinto. Lo que pasa es que la parte que ha cambiado no es procesalmente pertinente. Luego, hay veces, evidencia física, por ejemplo, el portátil, la parte lógica sí se puede volcar, el disco duro. A lo mejor hay partes que no, entre comillas, se vuelcan. El ADN que haya de la capita en el disco duro, en el teclado de una persona guarrete, el tema de las huellas dactilares, pero eso no entra dentro de la evidencia digital. Eso es una evidencia que tiene un componente de evidencia digital y un componente de evidencia física. Oye, lo siento mucho, la parte de evidencia física todavía no tiene la ventaja de la evidencia digital, a eso no se le calcula hash, pero la parte lógica sí. Y finalmente, y con esto concluyo tu pregunta, los móviles son otro problema, porque el móvil cuando lo enciendes, por el simple hecho de tenerlo encendido está constantemente cambiando. Claro. Entonces, el móvil normalmente tú le haces un volcado y cuando terminas el volcado del móvil, pasa lo de siempre, tú estás calculando el hash mientras que terminas el volcado. Si tú haces un volcado del móvil 5 minutos más tarde, va a ser distinto, claro, porque el móvil 5 minutos más tarde es distinto que 5 minutos antes. Cuando tú haces un hash, y con esto ya termino, es importantísimo la hora, la fecha y la hora, porque lo que te dice el hash no es esto es el móvil, es esto era el móvil tal día, a tal hora, tal minuto, tal segundo. Muy bien. Pues David, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado aquí con nosotros hoy. Yo personalmente he aprendido muchísimo, porque para mí todo esto es un mundo un poco complejo. Así que gracias también por haber usado ese lenguaje tan cercano para los que no estamos tan familiarizados con los términos informáticos. Y puedes volver siempre que quieras, ha sido un placer. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Esperamos que la participación de David nos haya ayudado a discernir qué hashes son seguros y cuáles no, así como a entender el grado de confianza que nos dan los hashes para las evidencias digitales, qué podemos deducir de ellos y qué no podemos suponer aunque tengamos un hash validado. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como David en todo tipo de temas jurídicos y de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.